Bueno, vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Indudablemente, Señor, no hay fecha, no celebramos la fecha, el día, lo que celebramos es el acontecimiento que ha nacido, dijeron los ángeles, ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. El tiempo y las edades y los humanos han sido incapaces de echar a un lado este acontecimiento. Aún la misma historia dice antes de Cristo y después de Cristo. Te damos las gracias, Señor, en una forma, Él parte la historia de este mundo de esa forma. Te damos las gracias, acrecenta nuestra fe y nuestro conocimiento, Señor, para darte a conocer mejor. Bendice a nuestros oyentes, Señor, de lejos, de cerca. Bendícelos de modo especial a nuestros suscriptores. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno. Hermanos, sin Cristo, sin el nacimiento de Cristo, no hay salvación. Sin el nacimiento de Cristo no habría salvación. Y si habría, pues ya la habríamos conocido, porque Dios está muy interesado en extender su amor hacia nosotros. Y si no hubiese sido Jesús la persona para esta gran obra, pues ya Dios lo habría dado a conocer de otra forma. Pero hasta el momento, lo que sale a la luz a través de la Biblia es la persona gloriosa del Hijo de Dios. Lo conocemos como el Hijo de Dios en términos generales, pero en el meollo del asunto, en el fondo, en la esencia, en la raíz, Jesús es Dios. De manera que esta fecha indudablemente sigue tocando corazones. Esta fecha del acontecimiento, más bien el acontecimiento del nacimiento de la persona de Jesús, de Jesucristo, sigue tocando corazones. Y damos las gracias a Dios porque Dios tiene un grupo de hombres y mujeres que seguimos proclamando esta gran verdad de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo único que me acuerdo de la misa, porque allí no sé si todavía dicen eso, pero es un versículo bíblico que lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin duda que la narración del nacimiento de Jesús en la Biblia ha venido a corregirnos de tantas tradiciones que el diablo ha sido muy astuto para meterse en los acontecimientos notables de este gran Salvador que se llama Cristo Jesús. El diablo
estuvo antes del nacimiento de Jesús, persiguiendo a los profetas, persiguiendo a todos aquellos que pregonaban de la venida, hemos dicho, de la venida del Mesías, del Emanuel, del renuevo, del retoño, términos que indudablemente van a terminar en una sola persona, que es Jesucristo. Si la Biblia no narrara, no describiera el nacimiento de Jesús como lo hace en forma clara y categórica, pues nosotros estaríamos sumidos en tradiciones, en cosas que la Biblia no dice, y nosotros seguiríamos hundidos en tradiciones. Pero la Biblia es clara, muy clara, en los puntos geográficos que tuvieron que ver en este acontecimiento. Además de personajes políticos, porque esto se desarrolla en tiempo de los romanos, además de acontecimientos como de Jesús en el templo, cuando Él es presentado como niño en el templo, dice la Biblia, y que lo presenta el sacerdote Simeón. Ya la gente que conoce el Evangelio, que ha corregido mucho, hemos corregido en nuestra fe muchas cosas que creíamos, pero que definitivamente la Biblia no las menciona. Tristemente, a pesar de la verdad, gente sigue creyendo como les enseñaron sin abrir la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la palabra no solamente corrige en este sentido del advenimiento o de la venida, la primera venida de Jesús, sino que nos corrige en muchísimos aspectos. En muchísimos aspectos la Biblia nos corrige. Y damos gracias a Dios porque dice en el libro de Isaías, dice la palabra del Señor, así será mi palabra, no regresará vacía, sino que hará todo lo que yo quiero o el propósito con el cual se ha impartido. Entonces, estamos ante este tiempo en el cual indagamos más acerca de este acontecimiento notable. De este acontecimiento notable. Indudablemente hay algunos protestantes más, ¿cómo que se dicen? Más papistas que el Papa, y comienzan a decir que esta celebración es pagana,
que era aquí, que era allá. Pero bueno, si usted quiere, como dijo el hermano Pavón el domingo, si usted quiere que le roben el gozo de la alegría y de la bendición de la Navidad al celebrar y conocer de las profecías, entonces pues ese es usted. Pero nosotros creemos que la Navidad no es una fiesta pagana. Así el diablo pues en todo está metido. Pero este es un evento como para que nosotros conozcamos cómo fue la venida del Señor. Repito, si no lo describiera la Biblia como es, entonces pues estaríamos siguiendo cuentos y fábulas, pero no, la Biblia habla claramente cómo fue que Dios se las ingenió para, como dice Pablo, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos. Tremendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es una figura, entre otras figuras, muy central en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los profetas y los patriarcas fueron luminares, hasta que llegó el deseado de todas las naciones. Ha leído usted ese versículo, ¿verdad? Hermosísimo, que dice que habla de el deseado de todas las naciones. Entonces, ¿cómo Dios introduce al Salvador? Al que al que ofrendó, por así decirlo, al que ofrendó su vida, al que ofrendó su vida por el gran amor, Déjeme ver el texto que quiero leer, ya se me fue de la mente. Pero, bueno. El deseo de las naciones está en Ageo. Sí, en Ageo. Déjeme mencionarles aquí Gálatas, de lo que ya hablamos. Gálatas 4:4. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo político, tiempo social, tiempo, por así decirlo, religioso, porque era en ese tiempo que el fervor de estos escribas, fariseos, sacerdotes, estaban llevando la fe por otro lado. La fe por otro lado. Y vino Jesucristo a ponerles un hasta aquí, a ponerles un alto. Y si pensaron que Jesucristo iba a ser sumiso, si pensaron que Jesucristo iba a ser sumiso como tenían a la gente, Jesucristo no fue así, porque Él
sabía de antemano que en el aspecto religioso había un engaño de parte de los líderes religiosos. Y es por eso que él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De manera que nos place mucho, nos alegra mucho estar con vida y celebrando esta hermosa época donde hay más luces que en todo el año. Hay más luces que en todo el año. Hay más movimiento que en todo el año. Pero nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús. Esa es la gran verdad. Y hoy que hablamos de esta venida, vino en el tiempo exacto, en el tiempo correcto de Dios. Eso es así. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay un texto acá que nosotros hablamos un poco de esto el sábado pasado. La palabra ayo está en Gálatas, pero es Gálatas que 26. A ver si... Es que la Biblia habla que del ayo, y te acuerdas que tú me ayudaste a encontrar esa palabra, porque la ley es, aquí está, Gálatas 3:23, Gálatas 3:23, bueno, 3:22, porque estamos hablando de que la ley fue nuestro ayo, nuestro ayudador para al fin y al cabo llegar a la justificación de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, escuche bien, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿En qué quedamos, Gus, del ayo? ¿Te acuerdas ahí la nota que tienes ahí? El ayo era como un maestro, un tutor, ¿verdad? Un tutor. Que cuidaba al niño y era un tipo de cuidado para llevarlo a la escuela. Sí. Hasta que aprendía y después era un tipo esclavo, el ayo.
y de ahí pues obviamente ya crecía el niño y soltaba el ayo. Se independizaba, por así decirlo. Pero esto del ayo es una cosa que pues el sábado la estudiamos un poco. Dice la Biblia, vamos a leer algunos pasajes en cuanto a la relación entre el Hijo y el Padre. Dios quiera que esto pueda estar claro en nuestra mente, en nuestro corazón, y no caer en una confusión. Aunque tengamos la palabra, podemos caer en una confusión de que Jesús simplemente es un enviado, que simplemente es un profeta, que no es Dios, que llegó a ser creado, y tantas cosas que se dicen de que en cuanto a Jesucristo o era Dios o era hombre. Sin embargo, la Biblia aclara que en él habita o habitaba toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Y eso lo encontramos en el libro de Colosenses 2:9. Porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. A Jesucristo no se le debe de restar absolutamente nada de la deidad. Él es, o en su tiempo fue, 100% hombre y 100% Dios. Nosotros, los creyentes en Jesucristo, defendemos esa gran verdad de que Jesucristo, como hombre humano, llevó nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo, el justo por los injustos. Ya me acordé yo del texto que les quería leer. Está en Isaías, cuando dice la palabra del Señor que verá el fruto de la aflicción de su alma. Ok, Isaías 53:11. Isaías 53:11. Dice la palabra, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea que ahora Jesús se está gozando al ver que la aflicción que pasó aquí en la tierra, su sacrificio, la forma como lo trataron, pero ahora él está satisfecho viendo la cantidad de hombres y mujeres que vienen al conocimiento de la verdad. 53:6 de Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús dijo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los judíos reconocían a un Dios. Levítico 24:12, entre otras cosas, ellos reconocían solo que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es.
y consideraban las atribuciones que Jesús se daba como blasfemias dignas de muerte y de apedreamiento. Nosotros sabemos que en Deuteronomio capítulo 6 está esa verdad, o 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, ya sabemos que los 10 mandamientos los resumió Jesús. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí se reúnen, es un resumen de los 10 mandamientos. Juan 10:30 dice Jesús, dice Jesucristo, yo y el Padre uno somos. ¿Qué le parece? Yo y el Padre uno somos. Y se acuerda de aquel gran texto de Juan 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la creación, antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Jesucristo no comenzó a existir cuando el Espíritu Santo hizo la obra en María para que naciera Jesucristo. Ya Jesucristo era antes. Todas las cosas por Él y para Él, dice la Biblia, fueron creadas. De manera que restarle a Jesucristo que Él no es Dios, eso es falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y yo diría hasta cierto punto una blasfemia, porque Él es eternamente y para siempre. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Eso, claro, Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, Felipe? Muéstranos al Padre. Hay un texto, bueno, aquí lo vamos a encontrar. Entonces dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses 1:15. Él, o sea, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Recuerde Juan 1:14 que dice que el verbo se hizo carne. El verbo, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17, estamos en Juan 1:17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y si usted recuerda aquel gran evento de la transfiguración, dice la palabra de Dios
que el vestido de Jesús se hizo más resplandeciente. En Mateo 17, 2 17, 1 en adelante. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y luego, verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y cuando Jesús estaba siendo bautizado, también dice la palabra del Señor que vino una voz de lo alto. Una voz de lo alto. Esto está en Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De manera que no le podemos restar de ninguna manera no le podemos restar y decir que Jesucristo no es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. En Hebreos capítulo 1, en Hebreos capítulo 1, dice la palabra del Señor 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando introduce al primogénito primero, ¿verdad? Por parte de María, porque la Biblia dice que María tuvo más hijos. De parte de Dios, Cristo es o era el unigénito, el único. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Ok? Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿A quién se está refiriendo? Tu trono, oh Dios. ¿Quién está hablando? Dios. Aquí, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. Y le dice: tu trono. ¿Ok? Mire el verso 8. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. De manera que Jesucristo es Dios y como Dios perdona pecados. Como Dios, Jesucristo perdona pecados. Acuérdese de Marcos capítulo 2, cuando los que estaban alrededor de Jesús, cuando él sanó a aquel paralítico, aquel paralítico en Marcos capítulo 2, hay un mensaje que se titula La fe que rompe techos. Así se llama un sermón. La fe que rompe techos. Usted sabe lo que pasó con este paralítico que era cargado por cuatro. El verso 2:5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, porque era cargado por cuatro, hicieron un hoyo allá en el techo de la casa y bajaron al enfermo porque la casa estaba llena de oyentes. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepamos en el día de hoy nosotros, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria a Dios por este gran milagro. Sanó a este paralítico y no solamente lo sanó físicamente, sino que también le perdonó sus pecados. Hermanos, ¿dónde quedan aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios y que Jesucristo no perdona pecados? Y recuerda que en el libro de los Hechos dice el apóstol Pablo que no hay otro nombre dado a los hombres. Hechos, el verso 4, Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús, Hechos 4, 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros
los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué le parece? No hay otro nombre, no hay ningún otro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Clarísimo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 encierra otra gran verdad. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ok? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando hablamos de esta gran verdad, no nos da tristeza de aquellos que también predican y dicen que Jesús es solamente un enviado, que Jesús es solamente un profeta, que Jesús es solamente un ángel, pero que no tiene autoridad para perdonar pecados. Usted, ya para finalizar, usted está en plena libertad de hacer su decisión de si Jesús perdona pecados o no perdona pecados. Usted está en libertad de escoger si Jesús es, cuando Él estuvo acá, si Jesús fue verdaderamente hombre o verdaderamente Dios, o fue a la vez hombre y Dios. Eso se llama deidad. Y Pablo lo dijo en Colosenses, que en él habita corporalmente. Mire, 1:15 primero dice Jesucristo, ¿ok? Dice, Él es la imagen, o sea, Pablo hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego en 2:9 de Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros, ¿cómo estamos? Completos en Él. Eso dice el verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, es por eso que Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él otra vez habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¡Wow! Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y luego terminamos con este texto maravilloso de Filipenses capítulo 2, el verso 9, 10 y 11. Filipenses 2, 9, 10 y 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Ok? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mire lo que dice Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que estas palabras del apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación, como quien dice, dejen de andar enterrando muertos. Dejen de andar enterrando muertos. Ocupaos en vuestra salvación con temor, con obediencia. 3:7 de Filipenses. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué le parece? ¡Wow! Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar lo mejor que podemos ganar en este mundo. Es a Cristo. No es cualquier otra cosa. No, lo que Dios quiere que ganemos es a Cristo. ¿Ok? Y luego dice Pablo, 14. El 13, Filipenses 3:14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La Navidad nació en el corazón de Dios. Allí nació la Navidad. Así nos decía un profesor allá en el seminario. La Navidad nació en el corazón de Dios. A él le plugo que Cristo naciera y Pablo, venido el cumplimiento del tiempo, envió a su hijo la primera vez. Y venido el cumplimiento del tiempo, podemos decir, va a venir por segunda vez a levantar a su iglesia. Porque dice Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los vivos. ¿Ok? De manera, hermanos, que para nosotros esta fecha es maravillosa. No la fecha, el acontecimiento. No sabemos cuándo fue y quién sabe. Son cosas que como dice Deuteronomio 29:29, lo revelado es para nosotros. Lo no revelado que desarrolla fe sin ver, porque andamos por fe y no por vista. ¿Qué le satisface más? ¿La fecha o el evento? Pudiéramos seguir hablando de eso, pero pues bueno, Dios les bendiga. Un saludo para todos ustedes. Siempre decimos los de cerca, los de lejos. Dios bendiga a nuestros suscriptores y no se deje robar el gozo de este gran acontecimiento que es el nacimiento de Cristo Jesús. Increíble. Los ángeles le dijeron a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. El diablo ha creado muchos salvadores, engañando. Hablábamos hace unas pocas semanas de Juan 10:10. El ladrón, dice Jesús, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero, dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí terminamos, como dijo el hermano Pavón el domingo. Usted escoge a qué lado se va. A este lado, donde va Vicente. A veces ni sabemos para dónde vamos, pero como otros van para allá, pues ahí nos metemos.
¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pero hay otros que van conforme a lo que dice la palabra. Al final, en Cristo hay un final precioso. Dios les bendiga. Ay, disculpen que esto ya se alargó, pero pues en la otra hablamos menos. Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta bella palabra de la relación entre el Hijo y el Padre. Amén.